En la cena de Navidad me dieron una credencial que decía ama de llaves, en mayúsculas. Mi hijo me miró con una bandeja de vasos y dijo, la comida es para la familia. No había silla para mí en la mesa. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que las personas por las que había dedicado 42 años a construir una vida habían decidido que ya no merecía un asiento. Me llamo Victoria Harper. Tengo 70 años, y lo que hice a continuación dejó atónitos a todos en esa sala. Les contaré lo que pasó. Me encontraba en aquel comedor del norte de Dallas, con sus techos abovedados y su árbol decorado profesionalmente, y contemplaba la mesa. 10 cubiertos. 9 sillas. Copas de cristal brillando bajo las luces. Servilletas de lino dobladas en formas perfectas. El plano de asientos junto a la entrada tenía mi nombre, impreso con elegante caligrafía en cartulina color crema, en una sección titulada Personal de apoyo. Mi nuera Jane me había puesto esa insignia en el suéter ella misma, ahí mismo, delante de 20 personas. Su sonrisa era radiante, su voz más fuerte de lo necesario. Para que no se confundan los del catering, anunció alegremente. No queremos que nadie confunda a la familia con los empleados. Sus padres rieron. Los primos rieron. Incluso algunos nietos rieron, demasiado pequeños para entender, pero lo suficientemente mayores para saber cuando los adultos pensaban que algo era gracioso. Después de criar a 2 hijos y empezar un negocio desde cero, me quedé allí con la bandeja en la mano mientras mi nuera me etiquetaba como empleada. Mi hijo Caleb estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa. Miró la placa, la bandeja que tenía en las manos, la larga mesa puesta con cristal y plata que relucía bajo la luz. Sonrió con suficiencia. No sonrió, sonrió con suficiencia. Mamá, no pongas esa cara, dijo, extendiendo la mano para coger el cuchillo de trinchar. La comida es para la familia. Ya lo sabes. Miré a mi esposo Mark, sentado al lado del padre de Jane al otro lado de la mesa. Se ajustó la corbata, bajó la vista hacia su plato y no dijo nada. La sala seguía moviéndose a mi alrededor. Las conversaciones eran un murmullo. Alguien sirvió más vino. La madre de Jane levantó su copa y comentó algo sobre su primera Navidad en esta hermosa casa, y algunos alzaron sus copas en respuesta. Dejé la bandeja en el aparador. Tenía las manos firmes. Después de 7 décadas de vida y 4 décadas de mantener unida a esta familia, mis manos sabían cómo mantener la calma, incluso cuando todo dentro de mí quería romperse. Extendí la mano izquierda y toqué el anillo de bodas que llevaba allí tanto tiempo que me había marcado la piel. Mark lo compró en una pequeña joyería cuando vivíamos en un dúplex alquilado sobre el garaje de su hermano. El diamante era pequeño. El anillo se había adelgazado en la parte inferior por décadas de lavar platos, firmar préstamos y construir una vida desde cero. Me lo quité. Al principio, nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados riéndose de la historia del padre de Jane sobre un torneo de golf. Pero noté lo ligero que se sentía en la palma de mi mano. Noté cómo el diamante reflejó la luz de la vela una última vez. Di un paso adelante y ocupé el lugar donde debería estar mi silla, justo al lado del asiento de Caleb. Coloqué el anillo sobre el mantel de lino blanco, justo delante de su plato. El suave tintineo del metal contra la porcelana fue apenas un sonido, pero en ese momento interrumpió todas las conversaciones en la sala. Los tenedores se congelaron en el aire. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. A alguien se le apagó la risa en la garganta. Caleb miró el anillo y luego me miró a mí. Mamá, ¿qué haces? Lo miré. Al chico que llevaba en la cadera mientras reponía los estantes de nuestra ferretería. Al adolescente que decía que algún día dirigiría el negocio familiar. Al hombre que acababa de decirme delante de 20 personas que la comida era para la familia y que yo no formaba parte de ella. Luego miré a Mark, que tenía los ojos muy abiertos, confundido, como si no pudiera asimilar lo que estaba pasando. Respiré hondo, mantuve la voz serena y tranquila, y dije 4 palabras que lo cambiarían todo: lo acabas de perder todo. La habitación quedó en completo silencio. Jane soltó una risita nerviosa. Victoria, no seas tan dramática. Es una broma. Eres parte de la familia, obviamente. ¿Lo soy?, pregunté en voz baja. Nadie respondió. Extendí la mano, saqué la insignia de mi suéter y la dejé junto al anillo, justo ahí, sobre el lino blanco perfecto, entre la plata esterlina y las copas de cristal. No me quedaré a cenar, dije. Feliz Navidad. Entonces me di la vuelta y salí. Pasé junto al árbol de colores coordinados. Pasé junto a la escalera envuelta en guirnaldas frescas. Pasé junto a los primos que ya sacaban sus teléfonos y a los adultos con cara de sorpresa. Nadie intentó detenerme. «Anay mi hijo, anay mi esposo». Nadie en esa sala se levantó para decir mi nombre. La puerta principal era pesada, con un elegante pomo de níquel cepillado.
Se cerró tras de mí con un clic que me hizo sentir como si algo hubiera terminado. El aire de la noche me golpeó la cara, frío y cortante, a mi alrededor. La urbanización privada brillaba con luces navideñas en cada tejado. Casas perfectas, jardines perfectos, vidas perfectas en exhibición. Caminé hacia mi coche, mi Buick destartalado, entre vehículos de lujo, como si no perteneciera a ningún sitio. Lo abrí, me senté al volante y me quedé allí sentada con las llaves en la mano. Mi teléfono vibró. El nombre de Caleb iluminó la pantalla. Lo miré hasta que saltó el buzón de voz. Entonces arranqué el motor, salí marcha atrás de la entrada y me alejé en la noche. Por el retrovisor, los vi a través de las grandes ventanillas delanteras, todavía sentados allí, pequeñas figuras alrededor de la larga mesa. La cena de Navidad se celebraba sin mí. Y por primera vez en años, sentí algo que no me había permitido sentir. Libra. Las calles estaban vacías, salvo por el resplandor de las luces navideñas que iluminaban cada casa. Conduje por la urbanización cerrada despacio, con cuidado, como cualquier otra noche. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el asiento del copiloto. El nombre de Caleb apareció en la pantalla, luego el de Mark, y luego Caleb otra vez. Vi cómo la pantalla se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba, hasta que finalmente me agaché y puse el teléfono boca abajo sobre el asiento. La puerta se abrió automáticamente al acercarme. Nadie me detuvo. Nadie me hizo preguntas. Pasé con el coche y la puerta se cerró tras de mí con un suave zumbido mecánico. Fuera de ese barrio, el mundo parecía diferente. Casas normales con coches normales en las entradas, muñecos de nieve inflables en los jardines delanteros, hileras de luces de colores que parpadeaban en lugar de brillar constantemente. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. A los 20 minutos de viaje, me encontré aminorando el paso cerca de un barrio que no había visitado en años. Las calles eran más estrechas, las casas más pequeñas. Aquí era donde Mark y yo empezamos. Cuando éramos jóvenes, estábamos sin Blanca y llenos de planes. Me detuve cerca de la esquina y estacioné el coche. Al otro lado de la calle, una familia llegaba a casa. Una pareja joven, de unos 30 y tantos años, se bajaba de una minivan con un par de niños dando saltitos a su alrededor. La puerta principal se abrió y una pareja mayor salió al porche. Abuelos, supuse. La abuela abrió los brazos y los niños corrieron hacia ella, chillando. El abuelo estrechó la mano del joven padre y luego lo abrazó. La abuela besó la mejilla de su hija y tomó de la mano a uno de los niños, guiándolos al interior. La puerta se cerró. Una luz cálida se filtraba por las ventanas. Me quedé sentado en mi coche, observando la puerta cerrada más tiempo del debido. Luego puse otra marcha y seguí conduciendo. Conduje durante horas esa noche. Por barrios que conocía y otros que no. Pasé por centros comerciales con aparcamientos llenos de coches y restaurantes con familias dentro. Pasé por centros comerciales cerrados por vacaciones y gasolineras que brillaban intensamente en la oscuridad. Finalmente me encontré en un Motel Six a las afueras. De esos lugares donde el neón parpadea, la máquina de hielo zumba demasiado fuerte y nadie pregunta. Pagué la habitación en efectivo. El empleado apenas me miró. Simplemente me dio una llave sujeta a una etiqueta de plástico con forma de diamante y dijo, salida a las 11. La habitación olía a limpiador industrial y alfombra vieja. La colcha tenía un estampado floral que probablemente había pasado de moda hacía 20 años. El televisor estaba atornillado a la cómoda. Las cortinas no cerraban del todo. Me senté en el borde de la cama y miré las paredes desnudas, la lámpara que proyectaba una luz amarillenta, el baño con los azulejos agrietados, y pensé en la casa que acababa de dejar. En la cocina a medida con encimeras de mármol. En la suite principal con el vestidor más grande que toda la habitación. En todos esos años construyendo, escalando y ganando dinero. Mi teléfono vibró de nuevo. Lo saqué del bolso. 15 llamadas perdidas. 9 mensajes de voz. Docenas de mensajes de texto iluminaban la pantalla uno tras otro. Los mensajes de Mark eran variaciones de lo mismo. ¿Dónde estás? Vuelve. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Los mensajes de Caleb empezaban a la defensiva y se volvían más furiosos a medida que avanzaba la noche. Mamá, ¿qué demonios? Exageras. Jane no lo decía en serio. No puedes irte así como así en Navidad. Los revisé todos, leyendo cada uno sin responder. No había ni una sola disculpa. Ni un solo mensaje que dijera, nos equivocamos. Ni una sola persona que dijera, entiendo por qué te duele. Solo rabia y confusión por haberme atrevido a reaccionar ante el trato que me daban por insignificante. Dejé el teléfono en la mesita de noche, con la pantalla baja, y no volví a contestar esa noche. En cambio, me recosté en la rígida cama del motel y miré al techo, pensando en lo que había dicho Caleb.
La comida es para la familia. Como si yo no fuera familia. Como si 42 años de matrimonio, maternidad y sacrificio me hubieran convertido, de alguna manera, en menos que las personas a las que les había dado todo. Mark Yo abrimos Harper's Hardware and Garden Supply en 1983. Teníamos 28 años, un bebé de 6 meses, una camioneta usada y un préstamo de la cooperativa de crédito local. La tienda era una gasolinera remodelada en una esquina que nadie más quería. El techo tenía goteras. Los pisos estaban agrietados. Las ventanas estaban tan sucias que apenas se podía ver el interior. Pero era nuestra. Trabajamos 7 días a la semana durante los 2 primeros años. Mark se encargaba del inventario y de los libros. Yo llevaba la caja, reponía los estantes y ayudaba a los clientes a encontrar lo que necesitaban, todo mientras llevaba a Caleb en la cadera o lo paseaba en un cochecito entre los pasillos. Cuando Rebecca llegó 2 años después, llevaba un bebé atado al pecho y un niño pequeño siguiéndome a todas partes, haciéndome preguntas sobre todo lo que había en la tienda. Recuerdo noches en las que cerrábamos a las 7 y nos quedábamos hasta la medianoche haciendo inventario, fijando precios de nuevos productos y arreglando lo que se rompía durante el día. Recuerdo a Mark dormido de pie, apoyado en un estante de latas de pintura mientras yo terminaba el papeleo en el mostrador. Recuerdo pensar que nunca lo lograríamos, que estábamos locos por intentarlo, que deberíamos rendirnos, buscar trabajos normales y olvidarnos de construir algo que nos pertenecía. Pero no nos rendimos. Lentamente, pero con paso firme, la tienda creció. La gente empezó a volver. Nos recordaban. Confiaban en nosotros. Se lo contaban a sus amigos y vecinos. En 5 años, nos expandimos al terreno baldío de al lado. En 10 años, abrimos una segunda sucursal. En 20, teníamos 4 tiendas en el área de Dallas-Fort Worth, y Caleb trabajaba a tiempo completo en el negocio, aprendiendo cada aspecto de la misma forma que nosotros. Excepto que él no lo había aprendido como nosotros. No se había desvelado preocupándose por la nómina. No había fregado pisos ni descargado camiones ni lidiado con clientes difíciles que pedían descuentos que no podíamos permitirnos. Había entrado en un negocio próspero y le habían dado un puesto gerencial porque era el hijo del dueño. Y en algún momento, empezó a creer que se lo había ganado todo. Pensé en todo esto tumbada en la habitación de ese motel, escuchando el tráfico de la autopista y la máquina de hielo al final del pasillo. Y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. Había construido una vida rodeada de personas que habían dejado de verme como algo más que un recurso. Alguien a quien llamar cuando necesitaban dinero, consejo o guardería gratuita. Alguien a quien esperar que siempre apareciera, que siempre dijera que sí, que siempre les facilitara las cosas a los demás. Pero nunca alguien que mereciera la misma consideración a cambio. A la mañana siguiente, me desperté entumecida del colchón barato y me acerqué al pequeño espejo sobre el lavabo. Me miré la cara a la luz fluorescente. 70 años. Arrugas alrededor de los ojos y la boca. Canas que había dejado de teñir hacía años. Me veía cansada, pero también despejada. Como si me hubieran quitado algo que me había estado nublando la vista durante mucho tiempo. Salí a las 10:45 y conduje hasta un restaurante calle abajo. Era de esos sitios con cabinas de vinilo desgastado, un menú plastificado con demasiadas opciones y un café que sabía a que llevaba demasiado tiempo en la hornilla. Pedí huevos y tostadas y me senté allí a comer despacio, viendo a las familias ir y venir, a la gente reír, hablar y vivir sin tener ni idea de que alguien en la mesa de al lado acababa de dejar atrás 42 años de matrimonio. Mi teléfono empezó a vibrar de nuevo alrededor del mediodía. Low ignore. En cambio, volví a mi coche y conduje hacia la costa. No tenía ningún plan. No sabía dónde me alojaría ni qué haría al llegar. Solo sabía que necesitaba distancia, espacio, un aire que no oliera a decepción y traición. Conduje durante 5 horas. Atravesé pueblos pequeños, campos de cultivo y tramos de carretera donde solo había campos y cielo. Escuchaba la radio, cambiando de emisora cada vez que la señal se debilitaba, y me quedaban canciones navideñas, música country y programas de entrevistas donde la gente llamaba para quejarse de cosas que parecían insignificantes comparadas con lo que yo sentía. Para cuando llegué a la costa, el sol se ponía. Encontré un motel en un pueblito llamado Rockport, un lugar donde nunca había estado, donde nadie sabía mi nombre. Me alojé 3 noches, pensando que sería tiempo suficiente para averiguar qué me deparaba el futuro. Al final, me quedé 3 semanas. Durante esas semanas, pensé mucho. Caminaba por la playa todas las mañanas, observando el ir y venir de las olas con un ritmo constante. Me sentaba en restaurantes y cafeterías, escuchando conversaciones ajenas. Leí libros que llevaba años queriendo leer, pero nunca tenía tiempo. Y poco a poco, con cuidado, empecé a hacer llamadas.
La primera llamada fue a mi abogado, Daniel Martínez. Lo conocía desde hacía 15 años. Se había encargado de los contratos cuando expandimos el negocio, de la planificación patrimonial y de todos los detalles legales de la gestión de una empresa. Era práctico, directo y no perdía el tiempo en charlas triviales. Victoria, dijo al contestar. Me enteré de lo de la Navidad. Caleb ha estado llamando a mi oficina. Seguro que sí, dije. Daniel, necesito hablarte sobre la estructura del negocio. Hubo una pausa. ¿Qué, específicamente? Todo. Quiero saber exactamente qué tengo, qué tiene Mark, qué está a mi nombre, qué es compartido, qué control tiene realmente Caleb y qué pasaría si decidiera hacer cambios. Otra pausa, esta vez más larga. Victoria, ¿estás pensando en divorciarte? Estoy pensando en recuperar lo que es mío, dije. Si eso incluye mi matrimonio o no, aún no lo he decidido. Ese día pasamos 2 horas hablando por teléfono, repasándolo todo. El negocio, la casa, los activos, las cuentas. Daniel lo explicó todo con claridad. Harper's Hardware estaba estructurada como una sociedad de responsabilidad limitada familiar. Mark y yo poseíamos el 45% cada uno. El 10% restante se había dividido entre Caleb y Rebecca cuando cumplieron 25 años, con un 5% cada uno. Mark y yo éramos socios administradores, lo que significaba que teníamos el mismo control sobre las decisiones importantes. Caleb figuraba como directivo, pero no tenía participación real más allá de su 5%. Entonces, en teoría, dije lentamente, si quisiera vender mi parte del negocio, ¿podría hacerlo? En teoría, sí, dijo Daniel. Pero existen acuerdos de compraventa complejos. Mark tendría el derecho de preferencia. Luego Caleb y Rebecca. Y luego los compradores externos. ¿Y la casa? Copropiedad. Texas es un estado de propiedad comunitaria. En un divorcio, probablemente se dividiría al 50%, a menos que se pueda demostrar una contribución significativa a la propiedad separada. Pensé en todo el dinero que había invertido en esa casa de mi herencia cuando murió mi madre. La entrada, las reformas, los muebles. Puedo demostrarlo, dije. Entonces tenemos que hablar seriamente sobre tus próximos pasos, dijo Daniel. Y Victoria, necesito decirte algo. Hagas lo que hagas, Caleb va a luchar. Y Mark va a quedar atrapado en el medio. Que peleen, dije. Ya no les voy a facilitar las cosas. La segunda llamada fue más difícil. Estuve 3 días en la habitación de mi motel antes de hacerla, mirando el número de mi hija en la pantalla, intentando decidir qué decir. Rebecca vivía en Austin con su marido y sus 3 hijos. Había estudiado educación en la universidad, había dado clases de primaria durante 10 años y luego se había retirado para centrarse en su familia. Nunca le había interesado el negocio de la ferretería. Nunca quiso la presión ni las expectativas. Había adquirido su 5% de la propiedad al cumplir 25 años y prácticamente la ignoró desde entonces. Pero Rebecca siempre había sido la que veía las cosas con claridad. Incluso de pequeña, tenía esa forma de desentrañar lo que decía su hermano para llegar a lo que realmente quería decir. Y ahora mismo, necesitaba a alguien que pudiera ver con claridad. Mamá, dijo al responder, con la voz tensa. ¿Dónde estás? Todos están asustados. Estoy en la costa, dije. Necesitaba espacio. Espacio. Mamá, te marcaste la cena de Navidad. Dejaste tu anillo de bodas en la mesa. Papá me ha estado llamando a cada hora para preguntarme si sé algo de ti. Caleb está loco. Bien, dije en voz baja. Quizás si pierde la cabeza, recupere la compostura. Hubo un largo silencio. Entonces Rebecca dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante días. Mamá, ¿qué pasó? Y me refiero a que pasó de verdad, no la versión que Caleb les cuenta a todos. Así que se lo conté. Todo. La placa, el plano de asientos, los comentarios, las risas. Las palabras de Caleb. El silencio de Mark. La forma en que me quedé allí de pie, sosteniendo una bandeja, como si fuera una empleada doméstica en la vida que había construido. Rebecca no me interrumpió. Simplemente escuchó, respirando al otro lado de la línea, y cuando terminé, se quedó callada un buen rato. Mamá, dijo finalmente con voz ronca. Lo siento mucho. No tenía ni idea de que se hubieran puesto tan mal. Yo tampoco, dije. O quizás sí, y estaba demasiado cansada para admitirlo. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé, dije. Pero sí sé que no volveré a ser invisible. Ni para Caleb, ni para tu padre, ni para nadie. ¿Quieres que hable con ellos? No, dije. Esta no es tu pelea. Es entre ellos y yo. Mamá, ellos también son mi familia. Si te trataron así, quiero decirte algo. Pues dilo, dije. Pero no por mí. Dilo porque te importa.
porque crees que se equivocaron. No porque intentes arreglar las cosas para los demás. Volvió a guardar silencio. Luego dijo, te quiero, mamá. Y, por si te sirve de algo, creo que tienes razón en estar enojada. Gracias, dije. Eso significa más de lo que crees. Recibí la tercera llamada. No la contest. Mark me llamó en Nochevieja mientras yo estaba sentada en el pequeño balcón de mi habitación de motel, mirando el agua. Llevaba más de una semana ignorando sus llamadas. Pero algo en la fecha, en el cambio de año, me hizo contestar. Victoria, dijo, y su voz era diferente. Más baja, por así decirlo. Por favor, dime que estás bien. Estoy bien, dije. ¿Dónde estás? ¿Tiene importancia? Claro que importa. Eres mi esposa. Llevas más de una semana ausente. He estado muy preocupado. ¿Lo has hecho? Dije. No era una pregunta. Victoria, vamos. Esto no es justo. Tenemos que hablar. ¿De qué, Mark? ¿De cómo te quedaste ahí sentado sin decir nada mientras tu hijo me trataba como si fuera un sirviente? ¿De cómo no me defendiste, ni siquiera me miraste? No sabía qué decir. Todo pasó tan rápido. Lleva años pasando, dije en voz baja. Simplemente no estabas prestando atención. Eso no es justo. ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste a mi lado en lugar de sentarte junto a quien te convenía? ¿Cuándo fue la última vez que me elegiste, Mark? No contestó. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, casi podía verlo en la habitación donde estuviera, probablemente la cocina de la casa de Caleb, porque nunca se le había dado bien estar solo. Quiero que vengas a casa, dijo finalmente. No, dije. Victoria Dash. Tengo 70 años, Mark. He pasado 50 años de mi vida construyendo cosas para otros. Estoy harto. Recupero lo que es mío, y si quieres formar parte de esa conversación, tienes que tener algo muy claro. Ya no soy de los que se quedan callados. No soy de los que aceptan migajas. Si me quieres de vuelta, tendrás que ganártelo. ¿Qué significa eso? Significa que tú eliges, dije. La versión de Caleb o la mía. Mi dignidad o su comodidad. Ya no puedes tener ambas. No es justo pedirme que elija entre mi esposa y mi hijo. No te pido que elijas entre nosotros, dije. Te pido que elijas entre lo correcto y lo fácil. Y Mark, si no puedes hacerlo, entonces ya has tomado tu decisión. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. El corazón me latía aceleradamente. Pero no tenía miedo. Me sentía despierta como no me había sentido en años. A la mañana siguiente, el 1 de enero, volví a Dallas en coche. No para volver a casa. No para reconciliarme. Sino para empezar a recuperar lo que me pertenecía. Me reuní con Daniel en su oficina. Pasamos 5 horas revisando papeleo, haciendo planes, preparando documentos. Esto se va a poner feo, me advirtió. Caleb no se lo va a tomar bien. Lo sé, dije. Pero ya no me interesa que las cosas sean bonitas. Me interesa que las cosas sean justas. Presentamos la documentación el 3 de enero. Notificación de intención de disolver la sociedad. Demanda de contabilidad de los activos comerciales. Solicitud de separación de bienes de la casa. 3 documentos legales que, en esencia, decían, ya no quiero fingir que este acuerdo funciona para todos. Caleb apareció en mi motel al día siguiente. No sé cómo me encontró. Quizás Mark se lo contó. Quizás contrató a alguien. Quizás simplemente recorrió todos los hoteles entre Dallas y la costa hasta encontrar mi coche. Pero allí estaba, parado frente a mi puerta a las 7 de la mañana, golpeando tan fuerte que hacía temblar el marco. Mamá, abra la puerta. Sé que estás ahí. La abrí lentamente, manteniendo la cadena cerrada. A través de la rendija, pude ver su rostro, rojo y furioso. ¿Qué quieres, Caleb? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué tal una explicación de por qué intentas destruir todo lo que construimos? ¿Todo lo que construimos?, pregunté en voz baja. Caleb, tenías 2 años cuando tu padre y yo abrimos la primera tienda. No construes nada. Low hair daste. Eso es una mierda. He trabajado en ese negocio toda mi vida adulta. Has cobrado un sueldo de ese negocio toda tu vida adulta, corregí. Hay una diferencia. No puedo creerlo. Te marchaste en Navidad por una broma estúpida, y ahora intentas quitarme mi sustento. ¿Tu sustento? Sentí una oleada de calor en el pecho. Caleb, esa broma era cuando me decías que no era de la familia. Esa placa era cuando me ponías en mi lugar. Esa mesa con 9 sillas era cuando decidiste que no merecía un asiento. No te equivocaste. Tomaste una decisión. Y ahora yo también la estoy tomando. Estás siendo ridículo. Jane no quiso decir nada con eso. Fue una falta de respeto, dije. Y lo dejaste pasar.
Peor aún, participaste. Me dijiste que la comida era para la familia, como si yo no fuera parte de la familia que creé. Así que ahora te toca aprender cómo es cuando me alejo. Mamá, por favor. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos sentarnos y resolverlo? ¿Quitar la cadena de la puerta y entrar? Sí, por favor. Lo miré a través de ese espacio de 10 centímetros. A mi hijo, allí de pie, con su chaqueta cara y sus vaqueros de diseñador, con el mismo aspecto que el exitoso empresario en el que se había convertido gracias a la fundación que yo había ayudado a construir. Y me di cuenta de algo importante. No estaba allí para disculparse. Estaba allí para arreglar las cosas de una manera que no le costara nada. No, dije. ¿Qué? Dije que no, Caleb. No vamos a sentarnos a resolver esto. No vamos a fingir que puedes decir unas palabras bonitas y todo vuelve a ser como antes. Querías que fuera menos que de la familia. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Me colgó. Colgué y eché un vistazo a la habitación del motel, que se había vuelto extrañamente cómoda en las últimas 2 semanas. En 3 semanas, estaría en esa casita junto a la costa,